entrevista de hoy apunta al análisis político y para eso recibimos a un cientista político, Antonio Cardarello, que ya está con nosotros. Antonio, bienvenido a TV Ciudad e Informe Capital. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. En el siguiente punteo van algunos de los temas de los que vamos a estar hablando. La interna del Frente Amplio procesa la decisión del candidato Daniel Martínez de impulsar como compañera de fórmula a Graciela Villar. Ayer, mientras anunciaba aspiraciones parlamentarias, la ex precandidata Carolina Cose manifestó sentir dolor tras un proceso en el que se descartó su nombre. Antes, personalidades como el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, y la vicepresidenta Lucía Topolansky habían cuestionado la elección. En el Partido Colorado, poco después de una victoria interna que consolidó su aterrizaje en la política, el candidato Ernesto Talvi espera que la Corte Electoral informe si Robert Silva está habilitado para ser su compañero de fórmula. Si bien el presidenciable se muestra confiado y aclara que la consulta a la Corte estaba prevista de antemano, la eventual inhabilitación complicaría el comienzo de una campaña que asomaba auspiciosa. En el Partido Nacional, en cambio, el rápido cierre de la fórmula entre Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón corre el eje. Mientras se diagrama el programa único y por ahora queda de lado la tensión con Juan Sartori, la colectividad apuesta a mantenerse como principal alternativa al oficialismo e impulsa un gobierno de coalición opositora. Talvi y Lacalle Pou, por el momento, no coinciden en la conformación del eventual acuerdo. Una de las diferencias radica en si Cabildo Abierto debería ser convocado o excluido. El partido que postula a Guido Manini Ríos se posicionó como cuarto lema en unas internas que arrojaron otro dato. Hasta ahora, 11 partidos consiguieron los votos necesarios para competir en octubre, la máxima cifra desde que rige la actual Constitución. Antonio, como la presentación lo fue enumerando, hay mucha cosa para atender. Quiero empezar por el principio, ir a la cuestión de las vicepresidencias o de las candidaturas a la vicepresidencia. ¿Se le está dando en este ciclo electoral más peso que en otros o es una característica de los últimos años que tiene que ver con las actuales normas electorales esto de que se le ponga tanto el foco a quiénes son las personas que acompañen a los candidatos ya elegidos a la presidencia? Sí, a ver, desde que se aprobó la reforma del 96 de que tenemos candidato único por partido, la candidatura a la vicepresidencia empezó a jugar un rol especial como representación de la sala, de las diferentes expresiones que hay adentro de los partidos políticos. Antes de la reforma regía el doble voto simultáneo, cada partido podía presentar múltiples candidaturas presidenciales y cada una iba acompañado de su candidato a vice. Al haber un candidato único por partido, se entiende que lo mejor es que todos los sectores del partido estén, o que la mayor parte del partido esté lo mejor representado posible en la fórmula. Y la elección interna del 99 un poco... el Partido Colorado, que fue en ese momento el que cerró muy bien una interna que era bastante competitiva, fue el que un poco marcó el paso de lo que iban a ser las posteriores elecciones del compañero del presidencial. Valle Hierro en aquel momento, ¿no? Valle Hierro, que supuso una muy buena elección, una elección que venía muy disputada. Parecía claro que Tabaré Vázquez iba a ser el candidato de Frente Amplio en esa elección que competía con Danilo Astori, que Lacalle iba a ser el candidato único del Partido Nacional. La interna más pareja o menos previsible era el Partido Colorado y bueno, se cerró rápidamente la misma noche de la elección. Valle e Hierro, el foro vallista y la lista 15 que logran acordar después de una década casi de desencuentros, ponerse de acuerdo para llevar al Partido Colorado a lo que a la postre sería su último gobierno. Sí, siguiendo esa lógica simplemente aporto algunos casos parecidos o similares, pero posteriores. Las fórmulas de Lacalle Herrera con Larrañaga y Lacalle Pou con Larrañaga van por la misma lógica. Astori acompañando a Mujica en el 2009 también en el Frente Amplio, ¿no? Ahí se da un poquito hay como una regla no escrita de que depende mucho de cuál sea la relación de fuerzas, ¿no? en la elección interna. Las internas que son muy competitivas o que el resultado entre el primero y el segundo no es tan grande, generalmente se cierran bien, siendo el que gana la elección como candidato a vice y el que lo sigue el número de votos como vicepresidente. Cuando el candidato a presidente saca una mayoría bastante apreciable de votos, tiene algo así como la libertad de elegir su compañero fórmula. Lacalle
en el 99 eligiendo a Abreu, Larrañaga en el 2004 también eligiendo a Abreu como candidato, o Tabaré Vázquez en la última elección, para tener una idea. El caso de estas fórmulas entre primero y segundo se da más cuando la elección presenta un carácter competitivo bastante grande. Y ahora, teniendo en cuenta esas variables que pesan al momento de elegir las fórmulas, llegando al aquí y a la hora, al 2019, y empezando por el Frente Amplio, ¿qué lectura haces de la elección de Graciela Villar como candidata a la vicepresidencia, elección en la que jugó un rol fundamental el candidato presidencial Daniel Martínez? Bueno, en esta elección de Frente Amplio es un candidato que, si bien no llega al 50%, gana por una diferencia apreciable. Otro hubiera sido el resultado si la diferencia entre él y Carolina Cose hubiera sido más cercana, como mostraron en algún momento las encuestas, sobre todo cuando surge la candidatura de Carolina Cose. Ahí Daniel Martínez se siente con la libertad de no atar la fórmula con el segundo, sino de abrir el juego para elegir él quién sería el que a su entender lo complementa mejor. Y se da un proceso que dura una semana y que genera una serie, como veíamos en el informe, una serie de conflictos, ¿no?, en la interna del Frente Amplio, como ya había ocurrido en el 2009. En aquel momento nadie dudaba que la fórmula tenía que ser Mujica-Astori, pero había diferencias que se lograron limar luego de algunas semanas de conversaciones. En este caso, bueno, fue Daniel Martínez que empezó a buscar candidatos teniendo en cuenta la limitación que le había impuesto el Congreso de que tenía que ser una fórmula paritaria, o sea que tenía que encontrar una mujer que, según él, complementara en algunos sentidos cuáles eran sus posibles carencias, de forma de potenciar lo máximo posible la candidatura de la fórmula del Frente Amplio. Ahora, ¿cómo sale, Antonio, el Frente Amplio de la situación que vos recién mencionabas? Se generó después de la elección con críticas de gente de peso político como Astori, como Topolansky, con palabras que hoy Cose, que es la excluida de la fórmula a partir de ese criterio empleado, ha vertido en algunos medios. Dijo textualmente que para conocer la cara de Villar tuvo que googlearla, ¿no?, en un intercambio casi revisteril. Y esto corre más por mi cuenta que por la tuya. Sí. Me hago cargo. Entonces, ¿sale bien el Frente Amplio de esto o eso está por verse? Yo creo que sale bastante mal de este proceso de selección de candidato a vicepresidencia. Por un lado, muestra que no era algo que Daniel Martínez tuviera demasiado pensado. Me parece que hay una clara diferencia ahí, que contrasta más con lo que fue la rápida resolución del Partido Nacional, donde Lacalle Pou mencionó que ya barajaba 2 o 3 nombres y dependía mucho también de 2 o 3 escenarios que se habían planteado. Todo hace parecer que en la interna del Frente Amplio los candidatos, sobre todo el favorito, no se había planteado con suficientemente antelación o no había negociado con anterioridad cuáles podían ser los pasos de acuerdo a cómo fuera el resultado electoral. Se manejaron una gran cantidad de nombres, y bueno, eso ha provocado una serie de resentimientos. Por un lado, consultó a los 3 referentes, aquellos que son los candidatos históricos que van a ser relevados por esta generación, pero tampoco se hizo a pie juntillas su opinión. O sea, Martínez como que tomó el tiempo para discutir con cada uno, para hacer un intercambio, pero se reservó él el derecho de elegir a su candidato. Bueno, esto le ha granjeado críticas prácticamente de todos los sectores, del Frente Liber Seregni, del Espacio 609, y de Carolina Cose, que si bien en algún momento había mencionado que no era su interés ser candidata a vicepresidenta, en el último tiempo había dicho, bueno, yo me debo al Frente Amplio y voy a estar en el lugar que está. Y estas declaraciones que vos decís marcan claramente su malestar y el hecho de que ella tuvo una expresión electoral que de repente no era lo que sus seguidores esperaban, pero que fue importante y no está en la fórmula. Más allá de esas críticas y en función de lo que se va conociendo públicamente de Graciela Villar, ¿cuáles pueden ser sus aportes más significativos en la fórmula Frente Amplista según lo que ha ido mostrando en estos primeros días de campaña, con ella ya ungida, no formalmente, pero sí elegida como candidata a la vicepresidencia? Bueno, parece que si bien pertenecía hasta hace poco tiempo a Asamblea Uruguay y apoyó la candidatura ahora de Mario Vergara, lo que se busca por parte según han manifestado algunos dirigentes, es complementar un poco a Daniel Martínez en el sentido de hablarle un poco más a la militancia de izquierda del Frente Amplio. El frentista desencantado
mientras que el candidato, por su perfil, por los apoyos que tiene de acuerdo a las encuestas de opinión pública, estaría más enfocado al votante, hacer una campaña más hacia el centro del espectro político. Obviamente tiene un buen lugar, todos le reconocen en su rol en la Junta Departamental como buena negociadora y articuladora, un poco que con el intendente Daniel Martínez en ese momento y ella presidente de la Junta Departamental jugaron un rol parecido, obviamente que a otro nivel del que tenía que jugar un Daniel Martínez presidente con una Graciela Villar presidente del Senado y la Asamblea General. Claro, y más en un contexto en el que no habría mayoría parlamentaria si eso se diera, ¿no? En un contexto donde se valora especialmente, inclusive en esta legislatura donde el Frente Amplio tiene mayorías propias, se valoró muy positivamente el hecho cuando Lucía Topolansky asumió la vicepresidencia por el rol ese que juega por un lado de articulador entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, y por otro ese lado tan importante que es de negociar para el partido de gobierno con las restantes bancadas. Y si esto es importante en un partido que tiene mayoría absoluta propia, ¿cómo no va a ser importante en un parlamento que todo hace pensar, incluso en el caso de ganar el Frente Amplio, que no va a tener mayoría, que va a tener que llegar a acuerdos, y no formar una coalición con otro partido, sí llegar a acuerdos puntuales en determinadas leyes, en temas tan importantes como el próximo presupuesto, por ejemplo. Cambiando de tiendas políticas, ¿te llama la atención esta suerte de paso en falso Colorado en un momento en el que parecía que se recomponían cosas, que el Partido Colorado a través de Talvi se reposicionaba? La duda que surge entonces en torno a si Robert Silva puede o no ser candidato a la vicepresidencia. Sí, realmente me llama la atención porque parecía que habían hecho todo muy bien, todo muy redondito. También Talvi se había arrogado ahí el hecho de ser él, en caso de que ganara, quién iba a ser el que nominara a su vicepresidente, cuando Sanguinetti, por un lado, había dicho que si él ganaba Talvi iba a ser su vice. El hecho de que haya elegido a Robert Silva, por un lado, tiene la idea o la intención de vincular ese énfasis que Talvi ha hecho en la educación, pero cuesta creer que no se hubieran planteado con antelación también que esto podía traer contratiempos. Incluso algunos dirigentes colorados ya han manifestado el hecho de que podría estar impedido, o sea, esa discusión en la que siempre se dice hay dos bibliotecas, si el vicepresidente es un legislador o si no lo es, tiene incluso posiciones encontradas dentro del propio Partido Colorado. Sí. O sea, lo lógico sería que se hubieran manejado para este momento en que el Partido Colorado había salido también un candidato que no tuviera ningún tipo de contradicciones. ¿Y cómo podría impactar una respuesta negativa de la Corte Electoral? Porque hay una consulta en curso que todavía no ha generado respuesta, ¿no? Y bueno, eso tendría un impacto porque ya no sería la primera preferencia de Talvi, tendría que salir, hay que ver si también, al igual que le dijo la calle, maneja un escenario A, B o C, claro, o solo se había jugado a este candidato, ahí podría llevar a algún tipo de negociación, incluso buscar un candidato por fuera. También se había pensado si el Partido Colorado iba a hacer una fórmula paritaria o si iba a tratar de conseguir, si bien Robert Silva viene del interior del país, es oriundo de Tacuarembó, tampoco es algo en que represente al interior propiamente dicho. Una candidata un nombre que había sonado como mujer y representante del interior, por ejemplo, era el de la diputada Susana Montaner. Claro, que es del departamento de Tacuarembó. También. Justamente. Por ahora es Silva el nombre. Por ahora no sabemos. ¿Qué le da Silva la fórmula colorada? La Corte tiene un antecedente de cierta flexibilidad, o sea, pensando en un cargo que era diferente, el del intendente Carminati en el año 94, que sí, venía de ser 2 veces intendente de Río Negro y finalmente se entendió que como tenía un domicilio en Montevideo podía competir y fue efectivamente candidato a la intendencia. Entonces, por ahí hay un antecedente que podría favorecerlos en la chance de que Silva fuera aceptado. Hablando de Silva justamente, para cerrar el capítulo Colorado estrictamente, ya dijimos que te parece que puede darle Villar a la fórmula de Frente Amplio. Si Silva se confirma, ¿qué le suma a Talvi? Y bueno, refuerza el perfil técnico que tiene Talvi. Si bien es alguien que ha estado vinculado, que no es un nuevo en la política, que estuvo
tuvo un rol ya en el segundo gobierno de Sanguinetti y estuvo asesorando también a Pedro Bordaberry cuando fue candidato. Le estaría dando algo así como un reforzamiento a ese aire de renovación que Talvi le quiere dar al Partido Colorado, de no apelar a los viejos elencos políticos, sino con una figura nueva. Y como decía, teniendo en cuenta que él ha hecho mucho énfasis en el tema de la educación, podría ser también una fuerte apuesta en ese sentido de marcar, bueno, el Partido Colorado tiene como uno de sus ejes principales la educación, más allá de que Talvi, por su condición de economista, habla mucho de la política económica que debería llegar y la necesidad de equilibrar las cuentas del Estado. Bueno, la educación juega un papel medular en ese sentido y es también algo a lo que Talvi empezó a hacer cada vez más referencia durante su campaña, cuando hizo un giro de coloradización, como se ha llamado, de referencia al primer vallismo, o sea, de que el Partido Colorado, si bien aparece corrido a la derecha desde hace algún tiempo, bueno, no olvida que fue el creador del Estado de Bienestar en Uruguay. Antonio, nos queda poco tiempo y no mencionamos nada del Partido Nacional, que es hace 15 años el principal partido como alternativa al Frente Amplio, según los resultados electorales, que votó muy bien en la última interna, que cerró la fórmula en la noche de la interna, mientras los dos principales partidos que lo siguen, el que gobierna y el Partido Colorado, están enredados en todo lo que hablamos. El punto de partida rumbo a octubre, ahora que ya pasó la interna, ¿es ideal para el Partido Nacional pensando en la alternancia y eventualmente en disputarle el gobierno al Frente Amplio? Sí, haciendo un paralelismo con el fútbol, ustedes cuando comentan los partidos dicen, bueno, está toda la táctica, pero viene un equipo le hace un gol al otro y eso cambia todo. Claro, Morena decía que el cambio táctico por excelencia era el gol. Ahí va. Bueno, en la política son las elecciones, porque todos veníamos viendo que el partido que tenía una interna complicada y que podía salir mal herido de esta elección era el Partido Nacional, y sin embargo el resultado electoral arrojó que fuera el que saliera mejor parado, el que tuvo la votación más grande, el que cerró la fórmula la misma noche con una cantidad de aciertos en esa fórmula, y que lo posiciona de manera inmejorable como desde hace muchos años para poder disputar con expectativas ciertas alcanzar la presidencia de la República. O sea, es la mejor posición del Partido Nacional desde el 99 para acá. ¿Qué tiene y qué no tiene una fórmula Lacalle Pou Argimón? A ver, bueno, lo que tiene es lo que ya se ha mencionado. Tiene, por un lado, la fórmula paritaria, lo que puso más en aprietos todavía al Frente Amplio por tener que no apartarse de esa idea. Haciendo un paréntesis, se había especulado de la posibilidad de una fórmula Martínez-Andrade. El hecho que el Partido Nacional haya resuelto la paritaria tan rápidamente lo embretó más. Ese es un acierto. El hecho del perfil de negociadora, articuladora, que demostró como legisladora, como referente de la bancada bicameral femenina y como presidente del directorio del Partido Nacional. Todas esas son cosas, factores positivos. Como factores en el debe, no hay un representante del interior del Partido Nacional, o sea, es una fórmula más bien montevideano o metropolitano. Lacalle Pou fue diputado y vota en el departamento de Canelones, pero tiene origen en Montevideo. Y se habla mucho de una fórmula que es de Avenida Italia al sur, marcando un poco que no hay representado también distintos orígenes sociales, lo cual podría ser un punto negativo. Yo creo que el hecho de no haber un representante del interior puede ser el punto negativo más destacable de esta forma. Decíamos en la presentación que por ahora parece bajar un poco la tensión con Juan Sartori, aunque en realidad también es cierto que por estas horas Pablo Audala, diputado blanco, ha dicho que hay que llevar al directorio las investigaciones vinculadas con presiones recibidas por algunos medios de parte del comando de Sartori para atacar a la figura de Lacalle Pou. Entonces, ¿puede ser un problema, ya que Sartori aparentemente impulsará listas al Parlamento para el Partido Nacional, el manejo de esa situación de aquí a octubre? ¿Cómo lo ves? Sí, hay que ver cómo se decide finalmente si Sartori va a encabezar esas listas. Todo hace parecer que sí, pero lo cierto es que hay algunos dirigentes del Partido Nacional, sobre todo de Alianza Nacional,
y quizá del grupo de los intendentes de Mejor País, que están un poco todavía con la sangre en el ojo por lo que fueron algunas actitudes que ellos entienden que vino del lado de Sartori durante la campaña electoral. El otro tema que preocupa es el del programa único, pero ahí también nuevamente el resultado electoral le dio un gran peso a la coordinación de todos. Del sector de la calle Pou. Del sector de la calle Pou, que coordina Pablo da Silveira, que va a ser el que va a coordinar los diferentes programas. O sea, el gran punto de discusión ahí es si se toman algunas de las medidas de Sartori o no. Han sido muy enfáticos desde el lado de todos, de que no van a incluir promesas de campaña por parte del Partido Nacional que entiendan que no se pueden cumplir. Para cerrar, quiero hacerte un par de preguntas vinculadas, según lo que sepas, lo que se sepa, a composición de voto. Una figura como Sartori, ahora vinculada a listas al Parlamento, las encabece o no, pero con su gente compitiendo por ello y tratando de tener la mayor bancada posible. ¿Puede ser una puerta de entrada de votos no tradicionalmente nacionalistas al Partido Nacional? Sí, de acuerdo a los datos que han arrojado algunas consultoras de opinión pública, el electorado de Sartori proviene más bien de gente de bajo nivel socioeconómico, bajo nivel o nivel cultural medio bajo o bajo, y poco interés en la política. Ese perfil de elector tradicionalmente hace 50 años era votante pachequista, luego fue cooptado desde hace 30 o 25 años por el MPP, y ahora una parte de ese electorado parece haberse volcado a la candidatura de Sartori. Hay que ver si, no siendo Sartori candidato, ese electorado logra mantenerse, claro. El Partido Nacional lo logra mantener, porque por sus propias características de bajo interés en la política, baja información en materia de temas políticos, ese electorado es bastante volátil. Y el MPP, que era un poco el dueño o el que recogía mayor parte de este electorado, no se movilizó en las elecciones internas, y todo hace suponer, incluso por declaraciones de sus dirigentes, que va a poner toda la carne en el asador en esta campaña. Entonces va a ser uno de los nichos electorales en disputa para esta campaña. ¿Y qué decir, ya que estamos hablando de composición de electorado, del fenómeno Manini, claramente una revelación electoral con cerca de 50.000 votos en una interna? Sanguinetti dijo, le robó votos en el Partido Colorado al Partido Colorado en el interior. Manini lo matizó y hasta habló de que él tiene entre sus votantes a personas que en el pasado votaban también al Frente Amplio y posiblemente al MPP. ¿Qué lectura haces vos de la gente que respaldó a ese partido nuevo que es Cabildo Abierto? Es probable que haya un porcentaje de ese voto, sí que hubiera votado al Frente Amplio en elecciones anteriores, pero parece innegable que el voto como se dice en la jerga, la familia militar, claro, era un voto que era no cautivo, pero muy cercano al Partido Colorado, y sobre todo desaparecido el pachequismo al foro ballista, a lo que ahora es ballistas. Entonces parece claro que ese electorado encontró ahora un canal de expresión mucho más directo a sus intereses. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en que los militares se ven, por un lado, el Frente Amplio que pone de vuelta el pie en el tema en el acelerador, en el tema de los derechos humanos, un tema que se puso álgido con lo del Tribunal de Honor de Gabazo, etc. Está el tema de la reforma de la Ley Orgánica Militar, que no se había considerado durante todos estos años, Ley Orgánica Militar que viene del año 74, de la dictadura, y está el tema también, en momentos que se habla de paliar el déficit fiscal, del déficit que genera la llamada caja militar, o sea que los militares ven afectados sus intereses en varios sentidos, en el plano moral, en el plano de su composición orgánica y en el plano económico, y en ese momento sale alguien que representa sus intereses, o sea, es lo más cercano a un partido que representa un grupo de presión que haya conocido el Uruguay. Hasta ahora
ese grupo había sido representado básicamente por el Partido Colorado, aunque tenía expresiones en el Partido Nacional también. Nos tenemos que ir ya, pero no te pregunté nada de los indecisos. Uno se distrajo con las encuestas vinculadas a las internas, pero pocos días antes seguía presentándose con frecuencia mediciones vinculadas con la competencia para octubre, en general dando más nivel de indecisos que en otros momentos del ciclo electoral a la misma altura. Cortito y al pie. Es cierto que ahí hay un grupo de gente importante que en los últimos tiempos tendía a votar al Frente Amplio y que por ende, como dicen algunos colegas tuyos, si es que lo interpretás igual, ¿puede haber tendencia a elegir candidatos de perfil más bien progresista por parte de esa gente? Sí, claramente hay un gran sector de esos indecisos que era votante de Frente Amplio en las últimas elecciones, lo cual no quiere decir que se sientan necesariamente de izquierda, sino que votaban al Frente Amplio en las últimas elecciones y que ahora están, como se les llama, un poco desencantados y hay que ver qué candidato los puede convocar mejor. Yo creo que alguno de los movimientos que ha hecho Talvi, por ejemplo, oponiéndose o marcando, por ejemplo, sus diferencias respecto a la calle Pou, o sea, lo que trata de hacer el Partido Colorado y el Partido Nacional comparten el mismo, están casi superpuestos ideológicamente y han compartido en las últimas elecciones desde el centro hacia la derecha del espectro político. Yo creo que Talvi intenta desmarcarse un poco de la calle Pou, colocarse un poco más al centro con, por ejemplo, estas críticas a Manini o al Partido de la Gente incluso, diciendo, bueno, yo estoy dispuesto a hacer coaliciones con los partidos que entiendo que son estables, que están institucionalizados y que tienen claramente un talante democrático. Con los otros no sé. Entonces ahí podría estar tratando de convocar con ese discurso, más la apelación que decíamos hoy al Estado vallista, al primer vallismo, estar convocando a ese electorado. Antonio, gracias por la visita a TV Ciudad. Hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias.